Ya está grabando, creo. Ok, bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Atsin. Muchas gracias, María José, por estar aquí conectadas. Estamos en el webinar de El futuro del árbol en el desarrollo urbano. Yo soy David Ordaz, de las redes de OSC del CEMEFI. Entre una de esas redes está la Red Ambiental Mexicana, a la que Tierra Nueva, Atsin pertenecen. Y ya traíamos este webinar pendiente desde hace ya unos meses, pues sobre todo para sacar la conversación con un tema que es súper importante, que es el tema de los árboles en las ciudades, en el desarrollo urbano. Bien sabemos que la cosa está que no va a parar, o sea, las ciudades se vienen como el punto donde la mayor parte de la población del planeta va a vivir en los próximos años, en las próximas décadas. Entonces es muy interesante ver qué es lo que pasa qué es lo que va a pasar con el medio ambiente, qué es lo que va a pasar con los árboles. Eh, yo me acuerdo muy bien que Tierra Nueva sacó en el 2017 un libro sobre un catálogo, si no me equivoco, de los árboles de los más emblemáticos de la Ciudad de México, si no me equivoco, Atsi. Sí, sí. Entonces, pues bueno, si quieres presentarte y contarnos eh, un poco de ti, Ok. ya empezamos después el tema de Tierra Nueva. Ok, pues mi nombre es Atsin Calvillo. Estudié la carrera de Ingeniería en Restauración Forestal y terminé unos estudios de una maestría en Gestión de Empresas de Economía Social y Solidaria, un poco buscando conocimiento para generar modelos o propuestas de rehabilitación de espacios urbanos y rurales principalmente, donde los principales actores sean los árboles, la vegetación, ¿no? Para generar modelos diferentes de economía, ¿no? Sabemos que justamente el tema de la economía es prioridad para muchas de las familias, específicamente las de escasos recursos, y pues bueno, realmente es en lo que nos hemos enfocado y bueno, básicamente es a lo que me dedico, ¿no? A asesorar, a desarrollar proyectos, a compartir el conocimiento de los árboles desde tal vez mi humilde experiencia, pero bueno, siempre vinculándome, ¿no? A actores, nunca lo hemos hecho solos, ni yo, ni Tierra Nueva, entonces, pues en esta trinchera del trabajo de campo andamos también. Muy bien. Oye, ¿y cómo fue que nació Tierra Nueva? ¿Por qué nace? ¿Por qué nace Tierra Nueva? Mira, Tierra Nueva nace en el año 2000, más o menos 13. Ya empezamos las conversaciones con los socios, y concretamos el acta constitutiva, digamos, un nacimiento formal a finales del 2014, justamente con esta inquietud, ¿no? Muchos de los que formamos el equipo de Tierra Nueva seguramente compartimos el amor por la naturaleza, el campo, la biodiversidad, el suelo, la tierra. Gente de nuestro equipo es geógrafo, biólogos, también hay ingenieros forestales, hay economistas, y justamente lo que nos conjuntaba era justamente el trabajo a través del activismo, ¿no? Muchos trabajábamos en organizaciones ambientales, otros han desarrollado su práctica en el gobierno y pues constantemente nos topábamos con el concepto de, pues se siguen perdiendo los ecosistemas, se siguen perdiendo los bosques, y todos hablamos de querer trabajar con las personas, ¿no? O ayudar a los ejidatarios o generar modelos productivos, pero terminábamos en el mismo nivel, ¿no? O un sistema económico que no es acorde al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, espacios de política pública limitados solamente a ciertos sectores, el grupo de los expertos vacas sagradas que nadie más puede contradecir, ¿no? Entonces, tú como joven te quedas en el limbo, ¿no? Entre que puedes ir avanzando con experiencia y contra los que ya tienen y los que ya están, digamos, bien ubicados en el sector.
Y pues más bien decidimos crear una organización alternativa donde justamente pudiéramos generar modelos alternativos, ¿no? A nuestra visión, a lo que nosotros creemos que es compatible también a nuestros principios éticos y morales. Y fue así como nace Tierra Nueva, ¿no? En donde es un espacio de trabajo colectivo, donde sí priorizamos el medio ambiente, ¿no? Específicamente el manejo de la flora, ¿no? Árboles, plantas, herbáceas, arbustos, que se encuentran dentro de los ecosistemas urbanos y rurales, ¿no? Prácticamente eso es lo que buscamos impulsar, modelos alternativos de economía social y solidaria, en donde la gente, pues, se ensucie las manos, pero que también el fin no sea justamente perseguir un capital económico, ¿no? Sino más bien perseguir la abundancia de los recursos naturales, ¿no? Y la dignidad, el buen vivir de los socios, ¿no? Que forman parte de los emprendimientos, donde justamente el medio es el trabajo. Vientos, bienvenida a Ana Paula, ya se conectó también. Este, vale, y bueno, ¿y cómo todo este modelo alternativo y este modelo ético y de buen vivir lo están ejecutando ahora? ¿Cuáles son las acciones que están desarrollando ahora o los proyectos? Pues mira, el principal proyecto que tenemos es el desarrollo justamente de iniciativas basadas en economía social y solidaria, donde se desarrollen actividades que rescaten el potencial biocultural vegetal, ¿no? Hablando de los árboles o de las plantas. Esto en regiones urbanas y rurales, principalmente en el centro y sur del país, ¿no? Hablo de los estados de Chiapas, Oaxaca, el centro digamos, el Valle de México y un poco hacia la zona occidente. Todos estos modelos que hemos desarrollado aplican muy bien para la cuestión urbana y rural, porque justamente lo que buscamos es que las personas que detonen estas iniciativas vean su entorno, ¿no? Valoren su entorno y potencialicen ese entorno. Por ejemplo, principalmente en el tema de las plantas, ¿no? Tú sabes, o igual los que nos están acompañando o el público que verá la grabación, sabrán que prácticamente nuestro país está rodeado de vegetación, ¿no? Aunque estemos en el norte del país, en zonas áridas, semidesérticas, se encuentra vegetación. No tenemos tantas extensiones de áreas completamente devastadas, ¿no? O que pudiéramos pensar como las dunas del desierto de Sahara, que no crece ninguna vegetación. Afortunadamente, todavía en nuestro país, nuestras zonas semidesérticas cuentan con cierta proporción vegetal. Y en muchas zonas están asociados este conocimiento cultural tradicional del manejo de la vegetación, ¿no? En aspectos maderables, no maderables, principalmente de uso de resinas, fibras, taninos, y pocas veces se ha valorado el rescate de estos modelos bioculturales, ¿no? Entonces creemos que esta eh, eh, generación de iniciativas que parten del manejo del arbolado o de la vegetación es un medio mucho más alternativo, mucho mejor para impulsar estas iniciativas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ciudad que tú comentabas, trabajamos justo en la parte de la cultura del árbol, ¿no? Esta publicación del libro que hicimos con la Fundación Guadalupe Madre Tierra, ¿no? En documentar esos árboles emblemáticos de la Ciudad de México y alrededores, es una manera justamente de capitalizar el conocimiento de los árboles, ¿no? Un conocimiento histórico, religioso, simplemente cotidiano o valor ecológico que tienen algunos ejemplares para promover esta información, ¿no? Oye, ¿y cómo fue que documentaron estos árboles? ¿Cómo fue que hicieron esta publicación de catálogo de árboles de la Ciudad de México? Pues mira, este libro fue una iniciativa realmente titánica porque salió prácticamente de la idea de Gaby Cano, que es la presidenta directora de Fundación Guadalupe Madre Tierra. Me invitó a trabajar como la parte técnica
¿no? En coordinación con parte de mi equipo que hicimos la investigación de las fichas bibliográficas, las fichas botánicas, y fue un proceso de nominación. La fundación lanzó una iniciativa para que la gente pudiera nominar árboles que consideraban emblemáticos. Hicimos una evaluación de esos registros, recibimos alrededor de 500 registros, ¿no? Que pudieran ser candidatos para pertenecer al libro, y lo que hicimos más bien fue seleccionar los más notables, ¿no? Que tuvieran una historia mucho más relevante por la importancia y el contexto histórico-cultural de las zonas o delegaciones, bueno, ahora alcaldías, donde se encontraban, ¿no? Pero, por ejemplo, también árboles del Estado de México en la zona conurbada o cercana, por ejemplo, en la zona de Texcoco, en la zona de Valle de Bravo, que hay elementos emblemáticos que siguen siendo protegidos y que justamente nos sirviera como una plataforma para posicionar temas tan delicados como el crecimiento urbano, ¿no? La destrucción de espacios de valor ambiental como barrancas, ¿no? O espacios públicos que están siendo o que fueron vulnerados, ¿no? Por obras como el Metrobús, ¿no? Como puentes viales, que justamente han promovido la deforestación de estos ejemplares, ¿no? Entonces, justamente eso nos abrió un espacio para reflexionar sobre el conocimiento y un poco la desinformación que hay con respecto a la arboricultura, ¿no? En este caso, como dos disciplinas que existen en el manejo de arbolado urbano, que son la arboricultura y la dasonomía urbana, como elementos fundamentales de una planeación urbana, A ver, ¿no? arboricultura y qué más? Y dasonomía urbana, ¿no? Dasonomía. Es que estoy Dasonomía tomando urbana. Sí, nota. sí, sí. Que son dos disciplinas que justamente trabajan en la promoción, el manejo y el cuidado de los bosques urbanos, bien considerados bosques urbanos o periurbanos, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ciudad de México tiene pocos bosques urbanos, ¿no? Chapultepec puede ser un ejemplo, Aragón puede ser otro, las Alamedas, ¿no? Oriente, la Alameda Central, la Alameda Poniente, pero hay un gran porcentaje de áreas de valor ambiental que justamente en la Ciudad de México son catalogadas como áreas de valor ambiental, pero no formalmente son consideradas como bosques silvestres, ¿no? Por ejemplo, en el tema de política pública hay una disyuntiva entre quién maneja esas áreas periurbanas, ¿no? Es responsabilidad de los gobiernos locales, ¿no? O es competencia de CONAFOR al ser federal, pero pues justamente en ese vaivén de política pública se han vulnerado, sobre todo las barrancas del poniente, ¿no? Donde prácticamente han sido todo un negocio lucrativo para los desarrolladores inmobiliarios y donde los colonos, la realidad es que han impulsado iniciativas para evidenciar estos delitos, ¿no? De corrupción. ¿Las barracas del Principalmente. Poniente son las de Santa Fe? Pero mira, las barrancas del Poniente abarcan toda una zona desde Magdalena Contreras, Tlalpan, ¿no? Hasta, pues sí, el conocido es Santa Fe, Miguel Hidalgo, ¿no? Pero siguen más adelante hacia el Estado de México, ¿no? Huixquilucan, Naucalpan, son áreas que forman parte de este corredor de barrancas, ¿no? Estas barrancas se unen geográficamente a lo que se conoce como el corredor biológico Chichinautzin y se unen a la Sierra Nevada, ¿no? A la cual ya pertenece el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y obviamente comienzan a rodear todo lo que es el Valle de México. Entonces, este componente de barrancas, el más conocido, son las barrancas de Santa Fe, por todas las implicaciones que ha tenido, pero se encuentran barrancas en el sur, ¿no? Hacia Chalco, hacia Ixtapaluca, hacia Texcoco, toda la zona que rodea el Tlaloc, ¿no? El monte Tlaloc está rodeado de barrancas. Hacia el norte, digamos, hacia Tepoztlán, digamos, pensando o imaginándonos cómo nuestra cuenca es endorreica y está rodeada de montañas, pues justamente todas estas corrientes fluviales que vienen de las montañas bajan por las barrancas para llegar a lo que es el lago de Texcoco, bueno, lo que fue el lecho del lago de Texcoco, vulnerado por las obras del aeropuerto, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, por ejemplo, hablar sobre este tema, ¿no? Porque pues
pensaban, ¿no? Pues es que el lago de Texcoco, los humedales del Valle de México ya están deteriorados, pues qué caso tiene recuperarlos. Pero imagínate la vulnerabilidad que tenemos en el Valle de México al enfrentarse a estos niveles de destrucción, ¿no? O de cambio y uso de suelo, en donde, pues sí, la geología del país está definida por esta cuenca, ¿no? Esta cuenca del Valle de México, que va mucho más allá de ponerle cemento al suelo, ¿no? Entonces, pues eso vuelve muy interesante la discusión, ¿no? Porque, pues pensamos que solamente restituyendo árboles, ¿no? Cortamos 10, ¿no? Por hacer una vía o una obra vial y lo sustituimos por otros 10 es suficiente. Y la realidad es que, pues va mucho más allá. Tenemos que hablar de una planeación urbana, ¿no? Tenemos que hablar del concepto del bosque urbano, ¿no? Tenemos que comenzar a hablar de los servicios ambientales urbanos, no biológicos simples del árbol, ¿no? Porque algo que hemos trabajado en este año, por ejemplo, fue el desarrollo del foro en el Senado de la República para comenzar a aclarar ciertos mitos que existen alrededor del arbolado urbano, ¿no? Estos conceptos, por ejemplo, de la biodiversidad, de la plantación de un árbol urbano, pues la realidad es que van acompañados de conocimiento que no todos tenemos y la realidad es que tenemos que hacerlo asequible al público, ¿no? Plantar un árbol urbano no es cualquier cosa, debe de tener ciertos requisitos, ciertas características, ¿no? Que se estipulan actualmente en la norma de la Ciudad de México para podo, derribo y creación de áreas verdes, pero que pocos son valoradas, ¿no? Entonces, los servicios ambientales que te provee un árbol deben de estar acompañados de un ejercicio complejo de urbanidad, ¿no? De planeación, de cooperación de las personas que habitan el árbol y no solamente es responsabilidad de las delegaciones, ¿no? Hemos caído como población de las habitantes de la Ciudad de México y ciudades, porque esto aplica para muchas ciudades, ¿eh? La realidad es que está pasando en muchas ciudades, como bien lo mencionas, en donde no existe tampoco esa cultura del árbol, de la ciudadanía, y queremos que justamente solamente la administración pública se haga cargo de ellos, ¿no? Si hay un árbol en riesgo, no lo queremos derribar por el miedo, ¿no? O existen grupos ambientalistas que prohíben el derribo de árboles, pero hay árboles, al menos en la Ciudad de México, en el centro, en colonias como Polanco, la colonia Juárez, en donde los árboles están plagados de muérdago, prácticamente el 80% del arbolado está enfermo, requiere ser sustituido definitivamente. Hay árboles que están en condiciones deplorables, pero la gente no los quiere quitar, ¿no? Entonces, urge una campaña mediática de conocimiento del árbol, ¿no? El árbol es como una mascota. Hay gente que quiere plantar árboles que llegan a medir más de 20 metros, diámetros de más de 20 centímetros de grosor, en banquetas de 1 metro por 1 metro, cuando el árbol también requiere su espacio vital, ¿no? Estamos acostumbrados en las ciudades a vivir hacinados, amontonados, y queremos que los árboles vivan igual. Seguro algunos de los habitantes habrán conocido o conocen el Parque Naucali, y ven puros árboles. Dice, sí, está cubierto de árboles, pero vean las condiciones físicas, ¿no? En las cuales viven estos árboles, troncos delgados, con malformaciones, porque no tienen el espacio adecuado, están amontonados, no desarrollan como deben de vivir, y realmente es violento, ¿no? Y luego le sumas esto una promoción satánica, ¿no? Contra ciertas especies como el eucalipto, que si bien no son árboles adecuados para las ciudades, eso hay que decirlo, pero no hay que satanizarlos. O sea, yo no creo que el árbol sea el responsable de los problemas. Los responsables somos las personas que hemos decidido qué árboles hay que plantar en las ciudades, ¿no? Entonces, hay un lema por ahí que los arboristas mencionamos, ¿no? De el árbol adecuado en el lugar adecuado, y así debe de ser, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer todavía, y justamente en este tema de la cultura del árbol es lo que hemos tratado de hacer como proyectos, ¿no? Desde renovación, reforestación en barrancas, planeación urbana en barrancas,
¿no? Hemos trabajado por ahí algunas iniciativas con los colonos de Santa Fe, en la barranca Tepecuache, haciendo un ejercicio de planeación, ¿no? De qué hacer con una barranca. No solamente es ir a plantar y reforestar, ¿no? Sino hay que darle un sentido urbanístico, ¿no? Porque al final las barrancas van a quedar rodeadas de la ciudad. O sea, eso va a ser inevitable, ¿no? La población va a seguir creciendo y hay que ver cómo armonizamos estos espacios que si ya de por sí son vulnerables, ¿no? Al cambio y uso de suelo, y que la política pública no está facilitando tampoco un ordenamiento territorial adecuado y responsable, pues cómo también la sociedad se involucra en esta planeación, ¿no? Ok, ok. Eh, bueno, tenemos conectadas a Ana Paula, a María José, a Morty. No sé si hay alguien más. No. Eh, bueno, no sé si tengan alguna pregunta ustedes. Yo sí tengo una pregunta. ¿Tienes alguna? Ay, ¿a qué le llaman barranca? Pregunta María José, que está en Costa Rica. Ah, mira, María José, las barrancas aquí en México se conocen como estas formaciones geográficas, ¿no? Formaciones que se derivan justamente de las irrigaciones naturales, ¿no? Como arroyos, ríos intermitentes, que se forman entre el lecho del valle, ¿no? Y el pie de montaña. Entonces son estas hondonadas, ¿no? Aquí en México se les denomina barrancas. Tengo el nombre que igual y tú debes de saber cómo se les denomina en otros espacios. La verdad ahorita se me fue el nombre, pero son barrancas, grietas, en muchos casos son grietas. En erosión, una barranca se forma, de hecho las barrancas son resultado de procesos erosivos, ¿no? De manera natural. Por ejemplo, las cárcavas son el principio ya formaciones de los primeros indicios de barranca. O sea, las barrancas de la Ciudad de México iniciaron por procesos erosivos geológicos, ¿no? Del agua principalmente, procesos de erosión de agua, y comenzaron justamente por las cárcavas, ¿no? A lo largo del tiempo se comienzan a crear estas barrancas, hondonadas, grietas, ¿no? En donde hasta abajo generalmente va a correr un cuerpo de agua. Puede ser intermitente o constante. Creo que ya se confundió más. Ah, bueno, ya dijo que ya entendió. Muchas gracias. Qué bueno que estés conectada desde Costa Rica, María José, que también tiene una biodiversidad increíble allá, ¿no? Las playas, los volcanes. Por Ana, supuesto. Ana Paula pregunta, el estudio de los árboles que desarrollaron me interesa, ¿cómo lo podemos conseguir? Ah, yo también. Mira, Ana Paula, el documento ahorita ya no perdimos el espacio de venta porque se vendía ¿cómo se llama? En las librerías Gandhi, estuvo en venta, tenemos ejemplares en existencia. Pienso que la manera ahorita más adecuada es ponernos de acuerdo, ya sea vía correo electrónico, para hacerte llegar un ejemplar o quedar en un punto y te lo podemos compartir. El libro estuvo vendiéndose, me parece que en 650 pesos. Tiene buenas fotografías, se hizo con una fotógrafa, y aparte tiene su código QR, ¿no? Entonces tú puedes escanear con tu celular el código QR del árbol y te lleva a través de Google Maps el camino hacia donde está ubicado el árbol. Entonces, fue un ejercicio muy interesante que la fundación nos ayudó a crear. Y bueno, creo que vale mucho la pena, sí, de consulta, de cabecera, de tenerlo en la casa simplemente por información, ¿no? Y hay información muy buena y muy valiosa sobre las especies, ¿no? Porque, digamos, se colectaron ciertas especies emblemáticas de la ciudad, como los fresnos, el tepozán, el ahuehuete, el pirul, el colorín, que son especies emblemáticas de la Ciudad de México, y del Valle de México, que viene información valiosa, ¿no? Dice que, bueno, que si te escribe para que nos des tu correo para que escribirte y Claro que sí, lo puedes apuntar en el chat. claro que sí, lo voy a anotar. Ok, y bueno, María José está haciendo otra pregunta que tiene que ver con una que teníamos en nuestro guión y que tiene que ver con de qué manera podemos sumar y organizarnos para hacer frente
a esta problemática, ¿no? De que las ciudades no van a parar, vamos a vivir en ellas, o bueno, la tendencia es que la población viva en ellas. Y María José pregunta en cuanto a la cultura del árbol si han trabajado en temas de educación de la comunidad. Entonces, ¿de qué manera podemos eh, sumar esfuerzos, ¿no? Y llevar esto a las comunidades? Claro, mira, justamente Tierra Nueva lo que hacemos mucho es partir de una idea, ¿no? Esta idea no es inventada por nosotros. Algo que hemos creído es que poco se ha valorado la participación de la ciudadanía organizada. Y si no está organizada, cómo el emprendedor es canalizado con asesoría puntual y fundamental para llevar a cabo su idea. Eh, Algo que nosotros hemos visto como técnicos es que generalmente siempre van y te preguntan cosas, ¿no? Desde el riego, mantenimiento, cómo puedo sembrar, cómo puedo cuidar, cómo puedo mejorar, cómo puedo incrementar, pero pocas veces la gente parte del conocimiento previo que ya tiene, ¿no? Algo en lo que hemos incurrido muchos de los técnicos que trabajamos con el gobierno u organizaciones es que estamos supeditados a un proyecto y pocas veces la gente se atreve a detonar una idea porque cree que no cuenta con las capacidades adecuadas. Nosotros pensamos más bien que hay que partir de la idea de la persona o del colectivo que quiere impulsar un trabajo. En este caso, por ejemplo, ahí ya lo asociamos a la cultura, porque la cultura parte del conocimiento preexistente con el que naces, ¿no? Con el que te creas de manera empírica. Si bien no todos somos expertos en árboles, la obligación de nosotros como técnicos es acercar la información de manera responsable. Y entonces es ahí donde Tierra Nueva juega un papel fundamental. Por eso te digo que este modelo que aplicamos aplica muy bien en el área urbana o rural, porque no llegamos con una pancarta de vamos a trabajar con esto, ¿no? Sino más bien partimos del potencial biológico que existe en el espacio. Por ejemplo, el caso que hicimos en Oaxaca, pues llegamos al área de Hierbelagua, ¿no? Las cascadas petrificadas, segundas cascadas petrificadas del mundo, ¿no? Unas están en Asia, y aquí en México tenemos las segundas cascadas más grandes. Entonces llegamos ahí por una invitación de la comunidad y del gobierno local con la necesidad de reforestar, pero pues a la realidad es que la gente no solo reforesta por gusto, ¿no? Al final la gente tiene que vivir de algo, pero tampoco queremos impulsar este modelo de política productiva neoliberal en donde el desarrollo productivo es un medio, ¿no? Para lograr un fin de acumulación capital y no realmente promover el desarrollo de nuestros ecosistemas. Entonces, más bien partimos de, a ver, la gente, ¿qué es lo que produce ahí? Pues agave, hay demanda de maguey por el mezcal y el maguey se está acabando porque la realidad es que están deteriorando las selvas bajas caducifolias para extraer el agave. Entonces dijimos, oye, pues si está acabando, ¿por qué no lo producimos y lo vendemos, ¿no? En donde también tú obtienes este producto, pero también ayudas a la colonización de agaves silvestres y a la reproducción y el conocimiento que ya tienes de la reproducción del agave. Y entonces se detonó un proyecto muy interesante en donde el grupo comunitario de Roaguía, que es la comunidad que resguarda las cascadas, pues comenzó a trabajar en la reproducción del agave, algo que ya sabían. Se los juro, no llegamos a darles cátedra de agave. Aunque lo sabemos hacer, la gente ya lo sabe de manera empírica, sabe germinar una semilla. Entonces, lo único que se fue acercar y asesorarlos para guiarlos en la detonación de esa idea, ¿no? En donde la finalidad productiva, ¿sí? No fue obtener el recurso, sino la finalidad de la economía social lo que busca justamente es el buen vivir, ¿no? ¿Y qué es el buen vivir? Tú lo defines. Tal vez mi buen vivir o mi concepción del buen vivir no es el mismo que el tuyo, David. Entonces ahí es donde comienza la creación, ¿no? La co-creación de la idea. Entonces el papel del asesor técnico, en este caso nosotros, ya tiene mucho más sentido porque ya la gente o el grupo te va a hacer preguntas respecto a lo que ellos quieren resolver y no les voy a dar una receta, sino lo trabajamos en conjunto. Y eso comienza el proceso de investigación, es decir, el participante se vuelve activo de su modelo, ¿no? Entonces, eso lo vuelve más dinámico y más propio, ¿no? Entonces, donde también participamos de la búsqueda de recursos, ¿no? De la productividad,
¿no? Y comienza el proceso de experimentación. Puede ser desde un proceso de educación ambiental, de capacitación de árboles, por ejemplo, para la compañera que preguntaba sobre educación, hemos hecho proyectos sobre viveros escolares, ¿no? En donde justamente la iniciativa es que la escuela tiene necesidad de producir árboles, pues simplemente se buscan las alternativas para construir viveros. No necesitas tener gran infraestructura inicialmente, porque mucha gente piensa es que no quiero o tiene miedo, ¿no? Para detonar un proyecto de educación o de cultura ambiental o de producción ambiental por los costos que te puede conllevar, pero la realidad es que todos los proyectos empiezan desde abajo, ¿no? Y el chiste es justamente ver los avances, ¿no? Entonces, y eso no depende del técnico. Y eso es lo que queremos un poco compartir con los socios, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con empresas socialmente responsables, en donde justamente la empresa aporta el recurso, pero justamente para la creación de estos modelos, no para lo que la empresa se le antoje hacer, ni para lo que la comunidad absolutamente decida qué es lo que la empresa quiere, ¿no? Queremos un poco romper esa dinámica de dependencia, ¿no? Porque al final no hay proyecto si no hay una necesidad. Y la necesidad siempre ha caído en la vulnerabilidad del grupo, ¿no? Es decir, pues como la gente es pobre, hay que darles un proyecto. Pero si yo no tengo una comunidad pobre, yo no puedo bajar un proyecto. Entonces comienza el ciclo de dependencia, ¿no? Y eso aplica para el gobierno, para los subsidios gubernamentales, para muchas organizaciones que hemos participado de este tipo de proyectos. Y la realidad es que el mundo necesita un cambio hasta de modelos productivos, modelos de acercamiento educativo. Yo te podría decir, no nos vamos a desgastar creando información que te metes a un tutorial y ahí viene, ¿no? O sea, la gente que tiene acceso al internet, los chicos que están estudiando, pues ya meten información al internet y te sale tutoriales para todo, ¿no? Entonces, más bien lo que nuestra responsabilidad creemos en acercar la información de manera responsable, ¿no? Entonces, creo que por ahí va nuestra metodología de educación, de formación de emprendimientos, ¿no? Entonces, por ahí es donde la estamos asociando. Ok. Otra pregunta de Celia Fernández, que es Morty, que pregunta si hay proyectos específicos donde puedan participar las escuelas. Ahorita nosotros tenemos un proyecto que queremos impulsar que está asociado al manejo de las barrancas. Estamos trabajando con dos organizaciones, una, bueno, la de Colonos de Santa Fe, otra que se llama Sistémico. Son organizaciones que nos están invitando a sumar esfuerzos para la rehabilitación de estas barrancas, estos cuerpos de agua, ¿no? De una manera mucho más armónica, y queremos ir sumando actores, ¿no? Estamos viendo justamente la planeación del modelo. La realidad es que hay que ver cómo los vamos a ir sumando, cómo se van a ir integrando a este modelo regenerativo de estos espacios, donde queremos conservar el bosque nativo, ¿no? Porque la realidad es que las barrancas tienen un gran porcentaje de bosque nativo que no ha sido valorado. Por ejemplo, los encinos. México es centro de diversidad del género encino, ¿no? Del género Quercus, en donde pues justamente el potencial del encino no lo hemos aprovechado, y es un árbol que es súper bondadoso con el suelo, inclusive más que el pino para regeneración del suelo, ¿no? Porque aporta mucho más materia orgánica, la descomposición de las hojas es mucho más eficiente para el suelo, y por ejemplo, nos hemos enfrentado a la rehabilitación o generación de espacios verdes. Voy a hacer una crítica, y que lo saben mis compañeros de Santa Fe, que el bosque de la Mexicana, o el parque de la Mexicana, pues es un parque en donde se llevaron especies que algunas no tienen que ver con la barranca, o sea, con todo el dolor de mi corazón, y se los dijimos y se los he dicho y he mantenido mi postura, en donde se pudo haber hecho un parque con pinos y encinos, ¿no? Con una diversidad de pinos, tenemos 78 especies de pinos. Imagínense un parque que pudo haber sido también un pretexto de educación biológica de nuestras especies, ¿no? En donde pudiéramos haber utilizado cerca de 20 especies de encinos nativos del Valle de México, de
20 especies de pinos. El ecosistema dominante de las montañas es el bosque de pino-encino, y haber hecho un parque, sí, un parque adecuado, pero con especies educativas, ¿no? Y no un tanto exóticas, estéticas, que sí cumplen su función, pero la realidad es que creo que se pudo haber hecho algo mucho más integral, biológicamente integral, ¿no? Hablando de eso. Entonces, eso es lo que queremos un poco recuperar con este ejercicio de las barrancas, ¿no? En donde también en estas barrancas confluyen poblaciones vulnerables, ¿no? De alta marginación, pero que también han sido, catalogadas por esta disparidad económica, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar en Naucalpan, ¿no? En donde la gente de Naucalpan, en la zona del Molinito, pues nos decía, oye, ¿cómo quieren que recuperemos este bosque lleno de basura o este río de aguas negras, en donde enfrente tenían a Interlomas, donde veían toda una barda y veían un bosque padrísimo, edificios de primer mundo? Entonces dices, oye, ¿cómo me comparo? Pero la realidad es que eso también ha generado mentalmente en que la gente se autodiscrimine, ¿no? Porque pensamos que ellos tienen esos espacios verdes bien cuidados porque invierten dinero. Y sí invierten dinero, pero la realidad es que esa gente ni vive ahí, o sea, utilizan esas colonias de hotel. Entonces yo les decía a las señoras, ustedes viven aquí, van a la tortillería diario, van a la tienda. Padre sería que ustedes rehabilitaran estos espacios con árboles, ¿no? Y los árboles se pueden buscar de manera en donde el gobierno sí no los facilite. Hay que ver los mecanismos, ¿no? Tampoco hay que cerrarnos a las posibilidades, pero algo que sí aprendí en estos espacios es que la gente no tiene por qué autodiscriminarse, ¿no? En sentir, es que yo no puedo acceder a un espacio público adecuado y limpio porque no tengo dinero. O sea, yo creo que esa no debe de ser la filosofía de trabajo. Entonces, creo que las escuelas pueden participar muy bien de estos modelos. Dejé ahí mi correo. Yo creo que los interesados podemos reunirnos, podemos ver cómo podemos juntarnos. Les vuelvo a repetir, estamos creando un modelo por ahí con la organización de Sistémico, en donde queremos justamente sumar actores, en donde, por ejemplo, grandes corporativos que están en la zona poniente, pues también inviertan, ¿no? Porque hubo una campaña también de arborización urbana en la pasada administración con Mancera y Tania Müller, en donde se priorizó la plantación de árboles, pues también en Santa Fe, en delegaciones donde la realidad no necesitan más árboles ahorita. Hay delegaciones o alcaldías en donde la necesidad de arborizar es urgente, como Iztapalapa, Xochimilco, ¿no? Las del oriente, que tienen más problemas de agua y son las que menos son atendidas. Oye, parece que... Es que... Sí. Sí, perdón. Creo que Celia quiere decir algo. Sí, sí, sí. ¿O no? Hay muchos saludos, Atsin. Muchos saludos, me da mucho gusto volverte a ver y muchas felicidades por ese trabajo. Ya nos pondremos en contacto contigo para ver cómo podemos sumarnos a ese proyecto con las escuelas. Padrísimo, padrísimo. Yo estoy abierto. Ok, gracias. Ok. Bueno, creo que te interrumpí, Yatsi. Estabas muy encarregado. No, es que sí, justo es lo que estaba viendo, ¿no? De esta parte de que hace falta realmente valorar el espacio urbano, ¿no? El espacio verde urbano con esa filosofía, ¿no? Una filosofía de integración, ¿no? Y eso es lo que queremos un poco sacar de la cabeza esta sectorización del espacio urbano, ¿no? Y queremos también impulsar estas iniciativas de infraestructura verde, ¿no? En otros países que tienen, porque seguramente muchos de la gente que ha tenido oportunidad o la fortuna de viajar al extranjero, pues siempre termina comparando México, ¿no? Con estos espacios de ciudades de primer mundo, donde el árbol son parte de los actores fundamentales de la planeación urbana, ¿no? El Central Park, con árboles de primerísima calidad, están censados, saben cuándo nacieron, cuándo los plantaron, la especie, tienen fichas así de cada una de las árboles, pero es por el conocimiento y la inversión que el gobierno público le ha tenido al árbol, ¿no? Y eso ha sido porque su política es equiparable. Por ejemplo, si tú dañas una luminaria, ¿no? O una banca o un inmobiliario,
¿no? De la ciudad, si tú lo dañas, las repercusiones son equiparables a dañar un árbol. Aquí en México no. Aquí en México hemos tratado al árbol como el buena onda, ¿no? Los espacios naturales los hemos visto como, pues sí son necesarios, pero qué flojera, ¿no? Entonces, y no le invertimos. O hay delegaciones que tienen poco personal o el presupuesto no es suficiente, no ha sido suficiente, y pues justamente las repercusiones han sido que hemos elegido mal las especies, los espacios públicos no son adecuados para los árboles. Hay que recordar que la ciudad o el suelo urbano es un suelo que no está adaptado para el árbol, porque ya es un suelo modificado. Entonces, si partimos que el suelo no es el adecuado, pues ¿dónde viven los árboles o dónde se van a sentar los árboles? En un suelo. Y si el suelo no es adecuado, pues vamos a tener especies chuecas, enfermas, con estrés constante, en donde crecen mal, las copas están deformadas. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues justamente un mecanismo de inversión, ¿no? Reformar este concepto del espacio urbano, ¿no? En donde también la infraestructura pueda cobrar valor, ¿no? En donde no solo por cortar un árbol, nos digan que plantemos 10. Hay una historia por la cual impulsamos el foro del árbol urbano en marzo en el Senado de la República, fue porque las obras del Metrobús que pasa sobre Reforma y que va hacia Guadalupe, que corre todo Insurgentes, en el tramo de Popotla, una de las vecinas de esa colonia, pues nos invitó a ver un árbol, un ahuehuete de 800 años, que lo mataron, ¿no? O sea, la realidad es que lo mataron porque los hincharon, le echaron aceite, para que el árbol muriera, y la restitución pues fue simplemente un par de árboles más, ¿no? Reforestar con árboles adicionales, pero 800 árboles de un ahuehuete, ¿no? Un ahuehuete milenario, que el ahuehuete es el árbol nacional de México, que no tuvo un valor económico, no fue valorado económicamente, ¿no? O sea, porque justamente el concepto de infraestructura no existe. Entonces da lo mismo que cortes una bugambilia en alguna avenida que cortar un ahuehuete de 800 años, sí, hay una penalización, pero la penalización no es equiparable para ambos ejemplares. Entonces, urge atender ese aspecto en tema de política pública, y el próximo año, justamente atendiendo a esto, estaremos generando varios cursos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer cursos en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, sobre la planeación urbana y el mantenimiento de arbolado urbano. Nos fue increíble, y creo que eso nos está alimentando las ganas de hacer un cursillo aquí con varias organizaciones que conocemos, como la Fundación Mexicana del Árbol, la Asociación Mexicana de Arboricultura, expertos arboristas que se la viven en el árbol arriba, podando, manteniendo, dándole vida al árbol, y creo que hemos formado un grupo de expertos en la cual tenemos ganas ya el siguiente año de hacer varios cursos a lo largo del año. Ya estaremos publicando en redes, en nuestra página web, estos cursos. Queremos hacer cursos teórico-prácticos en donde la gente pueda llevarse información sobre el mantenimiento del árbol, ¿no? Queremos también hacerlos accesibles, ¿no? Van a implicar un costo, sí, pero queremos hacerlo accesible. Y también queremos impulsar una iniciativa de diálogo, una segunda iniciativa de diálogo, a la cual también los estaremos invitando, aprovechando también la coyuntura política, ¿no? Y que por ahí ya hubo pronunciamientos a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México de impulsar el manejo de los bosques, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de dónde y qué hacer, y definitivamente la participación de la ciudadanía tiene que ser fundamental, pero una participación activa y menos exigente hacia la parte política, ¿no? La política tiene su parte y hay que ver cómo se impulsa, pero definitivamente el cambio y la cultura del mensaje adecuado del manejo del árbol tiene que ser impulsada desde la ciudadanía en particular.
Oye, y bueno, María José pregunta que desde su experiencia, ¿cómo consideras que debemos llegarle a la población para que tome conciencia de la importancia de mantener árboles en la ciudad y de su cuidado adecuado? Mira, María José, lo que hemos visto en materia de sensibilización es que hay muchas maneras de llegarle a la ciudadanía. Algo por lo cual nosotros comenzamos es justamente por encontrar ese actor, ¿no? Que sensibilizar a la persona de tal manera que lo pudiera motivar a hacer acciones en pro de los árboles. Y ese agente fue el árbol notable, el árbol monumental, el árbol majestuoso, ¿no? Puede tener varios conceptos, pero ¿a qué le llamamos un árbol notable? Pues aquel árbol, ¿no? Que va a estar en un sitio público, ¿no? No va a estar en un lugar privado porque pues entonces ya no sería de acceso público y te costaría un poco más la sensibilización, que los hay. Hay gente que en sus predios resguarda árboles notables de años y que son del abuelo o plantados por el tatarabuelo, pero justo queremos más bien voltear a ver estos árboles en las áreas públicas, en donde han sido íconos y la gente ya los conserva. Y los ha conservado, ¿por qué? Por la sombra, por la estética, por la información cultural o religiosa que acompaña estos ejemplares y que muchos de estos árboles han visto el desarrollo urbano de la ciudad y que han resistido a ellos, ¿no? Algunos en la Ciudad de México ya no resistieron, como el caso del árbol de la Noche Triste, el ahuehuete de la Noche Triste o el sargento en Chapultepec, ya no nos acompañan en ese andar de la ciudad, pero hay otros árboles en la ciudad que siguen viviendo. Entonces, eso lo aprendimos porque aquí en México, en el estado de Oaxaca, está una comunidad que se llama Santa María del Tule, y cuenta con el ahuehuete más ancho del mundo, ¿no? Es un ahuehuete milenario, justamente a principios de diciembre festejaron su cumpleaños, cumplió 2000 años el viejo, entonces, es un árbol que ha cambiado la dinámica económica, social y turística, tanto del Estado como de la comunidad. ¿Te imaginas si alguien o algún desarrollador inmobiliario o alguna No, obra pues pública quiere atentar contra el árbol? ahí La está la comunidad historia. se le va encima. Cuando vas ahí al árbol del Tule está la historia de un español que la quería cortar para hacer vigas para su hacienda. Imagínate. Sí. Enfréntate a la comunidad, te lo juro, es la comunidad que lo va a proteger, incluyendo las autoridades, ¿no? Porque ahí sí hay que decirlo que la autoridad tiene un comité del árbol en donde los recursos obtenidos de los visitantes se invierten en el mantenimiento del árbol. De hecho, uno de nuestros socios de Tierra Nueva es el que hizo el mantenimiento del árbol principal y del árbol adjunto. Entonces, estamos muy contentos por esa oportunidad que nos dieron para darle mantenimiento a este ejemplar y la confianza. Entonces, ahí está la historia, y de lo que hemos aprendido nosotros para sensibilizar. Habiendo tenido a esas referencias vivas, ¿no? De árboles vivos, pues es mucho más fácil acercar información a la gente para que comience a entender que el árbol tiene ciertas implicaciones, tiene ciertos espacios, necesita requerimientos, necesita mantenimiento, necesita cuidados. Un árbol hay que invertirle. Un árbol en el bosque se poda de manera natural, se mantiene de manera natural. En la ciudad no. En la ciudad requiere intervención humana, ¿no? Un árbol para que pueda ser mantenido de las enfermedades requiere intervención humana. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que la participación de la ciudadanía es importante porque puede demandar tener más y mejores árboles en las ciudades. Lo ideal es que nuestras ciudades tengan árboles milenarios siempre, ¿no? Y que se vayan sustituyendo por vejez, por mortandad natural, y no por obras públicas y no por una planeación mal hecha, ¿no? Entonces, ahí va la conciencia y de ahí de las iniciativas de los árboles milenarios puedes detonar muchas cosas, ¿no? Desde concursos fotográficos, actividades culturales alrededor de los árboles, música, teatro, no sé, todo lo puedes anclar hacia esas referencias. Si bien no un árbol puede ser un bosque cercano,
Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Ajusco es una referencia forestal cercana al Desierto de los Leones, que son parques de acceso público, en donde son referencia, ¿no? Entonces, justamente encontrar el elemento referencia vivo que te pueda servir para anclar tus mensajes de sensibilización y de esa manera te puedas involucrar en la recuperación, el manejo, cuidado, promoción, ¿no? De estos espacios urbanos o de los árboles específicamente. Muy bien. Eh, pues bueno, ha sido como súper enriquecedora esta conversación, Atsin. Eh, Porfa, mándanos todo el material que tengas para los talleres del próximo año para Sí, estar por supuesto. difundiéndolos, ¿no? Y pues ver de qué manera podemos conectar. Ahí está tu correo, Sí, sí, sí. tierranueva.asesoría@gmail.com para pues quien quiera escribirte y también conectar con tus iniciativas. Dan ganas de sumarse y pues de ser parte, ¿no? De esta resistencia ambiental hacia la conservación y la difusión de la cultura de los árboles. Y pues no sé, si nadie más tiene una pregunta, cerramos el webinario. Yo te agradezco mucho, Atsin, que al fin Sí, saquemos este webinar sí, y a claro. seguir dándole, ¿no? Sí, quería como compartir, déjame ver si aquí tengo mis libros, es que quería compartirles un par de bibliografía que creo que es importante. Hay libros que se pueden conseguir en las librerías. Por ejemplo, está de árboles, a ver si lo pueden ver, bueno, parece contrario, pero Árboles y arbustos para ciudades. Es una obra que la doctora Alicia Chacalo, que es especialista también en arboricultura y taxonomía urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana, a quien aprecio mucho, ha publicado. Contiene guías, fichas técnicas con información de qué árboles se pueden plantar en ciudades. El reto, la realidad, sí les voy a decir y les voy a ser completamente honesto, es que no hay viveros tampoco, o sea, esa es una cosa donde no hay viveros donde se reproduzcan tantos árboles, pero ya hay algunos viveros cercanos donde se pueden obtener árboles con criterios urbanos, ¿no? Porque hay que recordar, les vuelvo a repetir, un árbol para plantar en ciudades no debe de tener las mismas características para ser plantado en bosques. Entonces, tiene sus implicaciones y obviamente es más costoso plantar un árbol en la ciudad que en el bosque, pero urge, ¿no? Entonces, otro es de temas de arboricultura, ahí creo que se ve, también es un tomo 1, el tomo 2, aquí viene un compendio también sobre árboles frutales para ciudades y palmas. Las palmas no son consideradas botánicamente árboles, pero tienen crecimientos arborescentes. Y para los que trabajamos con las plantas, mira, cualquier planta con crecimiento arbóreo cumple la función de un árbol. Entonces, no vamos a caer ahorita en temas pedagógicos, técnicos exagerados. Entonces, también son temas de arboricultura. Ahí en el segundo libro que les mostré es escribí un capítulo sobre árboles majestuosos justamente, entonces viene ahí la historia del concurso de fotografía y el Registro Nacional de Árboles Majestuosos. Hay una guía que ahorita no tengo a la mano, que es una guía de árboles de Xochitla, los árboles de Xochitla, del Parque de Xochitla, aquí en el norte del Estado de México, que también tiene muy buena información. Vale mucho la pena conseguirlo. Supongo que lo tienen en venta en el Parque de Xochitla. Vale mucho la pena tenerlo. A la SEDEMA acaba de publicar una guía de manejo de arbolado urbano, está en internet, así lo buscan como la guía de arbolado urbano. Es una guía muy interesante donde viene también los principios del manejo de arbolado urbano. Para la compañera que nos escribe desde Costa Rica lo puede descargar y también viene información valiosísima para manejo urbano. La realidad, y más bien la ventaja de este tipo de guías de arboricultura es que los principios de la arboricultura se aplican en Egipto, en China, en México, en Costa Rica, en Chile. Son los mismos principios, eso es algo ventajoso porque, por ejemplo, hablar de manejo de bosque nativo sí tiene sus implicaciones técnicas para cada ecosistema, pero en el caso urbano no.
siempre y cuando nada más tengas en claro que el clima sí es limitativo para el manejo del árbol, pero de ahí en fuera el manejo es prácticamente homólogo para todos lados y eso te sirve, ¿no? Y en México se han hecho estos esfuerzos de escribir este tipo de documentos que si bien hay mucha información técnica y puede llegar a ser, o puede tener algunas un lenguaje técnico pesado, pero te sirve mucho, ¿no? Te vienen tips, por ejemplo, de cómo hacer un buen riego para un árbol, ¿no? Si no saben, por ejemplo, regar un buen árbol, no necesito pasarle el chorro de la pipa, sino con una cubeta, ¿no? De 20 litros y una varilla que te ayuda a infiltrar el agua, con una cubeta al mes, es suficiente. Entonces el árbol, puede tener los recursos hídricos de primera mano inmediatos, ¿no? Lo adecuado es tener un sistema de riego, ¿no? Que le proporcione la humedad adecuada, pero bueno, ahí hay un tip, ¿no? Entonces creo que esta bibliografía te ayuda también a irte documentando sobre eso poco a poco y al final, pues también están nuestras redes sociales donde cualquier pregunta que nos quieran hacer, principalmente en Twitter, que es más rápido, @tierra nueva 0, el número 0, Tierra Nueva, el número 0. Ahí nos pueden encontrar. Cualquier pregunta la pueden hacer en consulta directa. Se responden a la brevedad. Y pues bueno, pues ahí está o tips, ¿no? Por ejemplo, Sí, de ahorita. hecho, ya pusieron, Ana Paula, por ejemplo, dice que si nos puedes enviar el nombre de los libros y tu estudio, y ya está su correo, porque Claro que toda sí. esa información la puede difundir en escuelas, entonces ahí puede salir una conexión entre Reeduca y Tierra Nueva, y también María José está dejando su correo para que le manden información. Me siento como el programa de radio, de Sí, programa, exacto. pero Vamos a documentar las llamadas. Sí, estoy anotando los correos justamente para mandarles un correo con la información, el título de los libros. Próximamente una de nuestras socias, está Carmencita García, ella está haciendo un estudio o va a impulsar un estudio de maestría sobre justamente la gestión y la participación ciudadana, ¿no? En este caso, en un pueblo mágico que es San Cristóbal de las Casas, que tiene que ver con arbolado urbano. Les estaremos compartiendo su tesis, esperemos que a finales del siguiente año, o a principios del 2021, ¿no? Va a ser un estudio muy interesante, que lo van a hacer en San Cristóbal de las Casas y nos va a encantar justo compartir los resultados, ¿no? Esto ya tiene que ver ya con participación ciudadana y cómo se involucra en la creación de espacios públicos. Entonces, por ahí ya les estaremos compartiendo esta información también en nuestras redes. Pero bueno, pues seguimos trabajando en estos temas de manejo de arbolado urbano. perfecto, pues No sé, David, si tú tienes algo que decir. no, pues somos sumamente ignorantes de los árboles, Sí, sí, ¿no? sí, sí, y no te creas, también me gustaría cerrar con esto, ¿no? También para Tierra Nueva es todo un reto, ¿no? Porque la desinformación de nuestros espacios urbanos, ¿no? El abuso también de las desarrolladoras inmobiliarias, la apatía de las autoridades, ¿no? La falta de normas y legislación. Afortunadamente la Ciudad de México tiene una de las legislaciones o una de las normas más interesantes y bien trabajadas de México, del país, pero no es suficiente, ¿no? Porque, digamos, toda la parte de hacer valer la norma, pues tiene una carencia bárbara, ¿no? Entonces hace falta mucho todavía trabajo institucional que impulsar y que exigir, eso sí. Pero la realidad es que no es obra nada más o actividad del gobierno, sino también nuestra y sobre todo de los técnicos, ¿no? Sí invito siempre a los técnicos a involucrarse en la participación social. Si bien no toda la gente tiene la obligación de diferenciar un pino de un fresno, pero si tú como técnico ya sabes esa diferenciación, tu obligación sí es acercar esa información, ¿no? Y no quedártela tú. Entonces, creo que ahí es lo que necesitamos, ¿no? Espacios en donde se hable sobre el manejo del arbolado urbano. Hay videos muy interesantes en YouTube, ¿no? También sobre spots, sobre arbolado urbano.
Cuando vean que alguien esté haciendo una poda o un aclareo de árboles, hay que acercarse y preguntar, ¿sí? Y hay que exigir que no los corten si solamente son por motivos electorales, visuales, porque me ha tocado ver que cortan copas de árboles o los mutilan, ¿no? Les quitan la copa para que el espectacular se vea. Eso es terrible. Pero también hay gente que sabe y contrata arboristas especializados en donde también hacen una labor loable por el arbolado, ¿no? Y que cuesta. La realidad es que la gente también vive de eso. Es una manera también de emprender iniciativas de conservación. Y así como tenemos la gente en la ciudad la responsabilidad de darle una vida digna a nuestras mascotas, ¿no? Y pagar veterinarios, pues también debiera existir esa iniciativa de pagar por mantener tu árbol. Entonces, ya a eso se dedican los arboristas, ¿no? A mantener tu árbol de manera saludable. Y cada vez necesitamos más. Entonces, acérquense a ellos. Tierra Nueva tiene una lista con contactos confiables. También la Asociación Mexicana de Arboricultura tiene su padrón de arboristas certificados por la ISA, que es la Sociedad Internacional de Arboricultura. Cuentan con las credenciales, la experiencia y la expertise suficiente para darle mantenimiento a los árboles. Y también pueden acceder a su página web sin ningún problema y ahí pueden consultar foros, espacios. El siguiente año es el campeonato de trepa. Hay campeonatos de trepa, imagínense, en las ciudades donde los arboristas compiten por hacer ejercicio de trepa, ¿no? Y técnica de trepa y manejo de arbolado urbano. Entonces, hay todo un mundo que descubrir sobre el manejo del arbolado urbano, ¿no? Entonces, pues los invitamos a sumarse a esas iniciativas, al trabajo del espacio de las áreas verdes urbanas, a la rehabilitación de los espacios verdes urbanos. Entonces, pues cuenten con nosotros en lo que podamos servir. Va, pues muchas gracias, Atsin. Muchas gracias a quienes se conectaron, quienes estuvieron. Ha sido muy valiosa la conversación y pues esta se va a quedar grabada en YouTube. Ahorita les paso la liga. Claro que Síganos sí. igual en redes OSCMEFI y Red Ambiental Mexicana. Ahí también van a conocer pues más del trabajo de las organizaciones como Tierra Nueva que hacen la resistencia. Entonces, pues muchas gracias, que tengan buen viernes. Gracias, David, gracias a la Red Ambiental Mexicana y pues ahí nos estaremos viendo en estas épocas de coyuntura, ¿no? Y valoración. Más que nada, urge que le demos un contexto al espacio verde, ¿no? Con cambio climático y las políticas que vienen a nivel mundial, terribles. Entonces, urge meter las manos más. Venga, pues muchas gracias a Que estén todos. muy bien. Gracias a todos, todas.